sabotaje viene del francés sabot, y parece ser que se utilizaban esos zuecos de madera que son muy grandes, muy duros, se utilizaban o se utilizaron en ciertos procesos de producción para entorpecer, ¿no? Como si pusieran estos zuecos en determinados mecanismos de la producción que hacían que la producción no se pudiera llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, el sabotaje tiene que ver con eso, con poner obstáculos hacia la consecución de un fin. Y el autosabotaje no es más que básicamente ponerte palos en tu propia rueda, ¿no? De la vida. Es decir, yo quiero ir hacia un lado y yo mismo me voy poniendo palos o trabas para llegar a donde realmente quiero llegar. Nosotros sabemos axiomático y lógico deductivamente, tenemos certeza de que toda acción humana intencional, voluntaria o deliberada utiliza medios para conseguir los fines que persigue. Y hay una relación entre el medio y el fin. Hay una relación entre la necesidad que tiene el ser humano y el fin que persigue. No hay fin que no se le corresponda una necesidad y no habrá necesidad a la que no se le corresponda un fin. Y entre la necesidad y el fin, el ser humano busca los medios que considere más adecuados para conseguir esos fines. En esta cadena, yo coloco al motivus en el medio. Entre la necesidad y el fin está el motivus, que es lo que me mueve a mí a acercarme hacia el fin que yo persigo, ¿no? Esto que acabo de decir o que describir de esta manera es un hecho primario de la realidad que no se puede contraargumentar sin contradicción. Es decir, cualquier persona que intente decir lo contrario de lo que acabo de decir yo va a estar teniendo una necesidad, persiguiendo un fin, escogiendo medios y con una intencionalidad y con un motivus que le mueve a querer contradecir lo que yo estoy diciendo. Es decir, va a estar confirmando con la contraargumentación lo que acabo de decir. Por lo tanto, esto es una certeza que tenemos. Esto es una de esas verdades que están dentro del campo cognoscitivo del axiomático lógico deductivo que nos permite enfrentarnos a este, por ejemplo, problema del autosabotaje de una manera diferente. Porque en el autosabotaje, en realidad, si lo piensas bien, ¿qué es lo que está pasando? Que la persona conceptualmente o socialmente ha generado una relación de medios y fines que no se corresponde con lo que ella experimentalmente está haciendo. ¿Se dan cuenta? Es un conflicto de fines y medios. Por lo tanto, si yo pienso en lo que realmente, lo que supuestamente quiero, lo que teóricamente quiero, y analizo cuáles son los medios que se le corresponderían a ese fin, y busco qué es lo que a mí me motivaría a ir hacia allí, por un lado, y esto normalmente el autosaboteador, digamos, lo tiene claro, sabe cuál es, digamos, la relación lógica de esto, pero recuerden que la lógica no es suficiente, es decir, que hablar de estas cuestiones, aunque son muy importantes, no es suficiente para resolver el problema. Eso está por un lado. Ahora, en la práctica, si bajamos un nivel, en la experiencia, en la historia de esa persona, él está generando una relación medio-fin diferente a esta que dice querer. Entonces, si tú te pones a reflexionar, no lo que quisieras conseguir, no los medios que te gustaría utilizar, no el motivus que desearías tener, sino lo que efectivamente necesitas, por lo cual estás haciendo lo contrario. Pues si tú estás haciendo lo contrario de lo que quieres es porque estás cubriendo una necesidad, ¿sí? Y estás persiguiendo un fin distinto, y en este caso incluso podría ser incluso opuesto, o no, simplemente diferente, que te quita tiempo y espacio para hacer esto otro, y analizas esto experimentalmente e introspectivamente, verificas cuál es el motivo, qué es lo que te está moviendo a hacer precisamente lo contrario, tendrás las dos líneas que son las únicas formas que tiene el ser humano por las certezas que tenemos, ¿no? Es la forma que tiene el ser humano de moverse, podrás identificar cuáles son y compararlas. Y solamente con este ejercicio
yo creo que ya ganaría mucho la persona que lo hiciera. Siempre tiene que haber una honestidad intelectual y existencial con uno mismo, ¿no? Porque si no existe esa honestidad, nada tiene sentido. Porque al final de cuentas, el planteamiento que estamos haciendo es relacional, ¿de acuerdo? Es la relación subjetivo-objetiva que tenemos con la realidad. Tenemos que dar por hecho de que la persona realmente está queriendo resolver el autosabotaje y está siendo honesto consigo mismo. Lo que no podemos hacer es imponer un proceso a través del cual cualquier persona resuelva lo que yo considero de externamente un autosabotaje. ¿Entienden? Entonces, pero haciendo esto yo sí que puedo identificar lo que realmente me está moviendo, lo que realmente desearía que me moviera, lo que realmente estoy consiguiendo, lo que realmente desearía conseguir, los medios que realmente estoy utilizando y los medios que realmente debería utilizar. Y a partir de ahí empezar a sacar conclusiones. Yo creo que eso sería una buena forma, un buen mecanismo de implementar las competencias metacognitivas para ayudarme a mí mismo o ayudar o acompañar a alguien a resolver algún tipo de autosabotaje. Esto sin quitar todo lo que dije en el vídeo anterior sobre los diferentes niveles desde donde yo podría comprobar concretamente el autosabotaje en sí, para saber si la idea en sí misma tiene fundamento o no tiene fundamento, ya sea teórico, histórico o práctico, ¿no?